vamos a iniciar en oración, mis hermanas. Entonces las invito a que estemos presentándonos delante del Señor para que Él sea guiando este estudio, para que Él con su Espíritu Santo y su palabra sea moldeando nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro sentimiento al propósito de Dios, a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Amén, mis hermanas. Entonces, las invito a que estemos orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor, por permitirnos este tiempo en el cual, Señor, podemos tener este espacio, pero también tener el anhelo de nuestro corazón, de todas juntas reunirnos, Señor, con el propósito de estudiar tu palabra, con el propósito de escudriñar tu palabra, Señor, y que tú por medio de ella nos hablas, que tú por medio de ella nos transformas, que tú por medio de ellas nos limpias, nos vas santificando cada día, y para que nosotros cada día vamos de aumento en aumento en el conocimiento, en el camino de la santidad, de la perfección, en el camino que tú, Señor, has proveído para nosotros. Te damos gracias, amado Señor Jesús, por cada una de mis hermanas. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has permitido, Señor, en este grupo compartir de la palabra de Dios, compartir nuestras peticiones de oración. Nos has permitido, Señor, compartir espiritualmente, Señor, con ellas a través del WhatsApp y a través de estos espacios en el Internet. Nos permite reunirnos, Señor, aunque no lo hemos hecho presencialmente, pero sí por este medio nos has permitido reunirnos y estar allí, unas con otras unidas, Señor, en un mismo propósito, y es estar firmes en el camino del Señor, y es permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida, y es crecer todas juntas en el conocimiento de Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Amén. Bueno, mis hermanas, para hoy nos corresponde en el estudio el capítulo número 5, y la autora lo titula Lo que una computadora nos puede enseñar. Entonces voy a leer del libro en la página 18. Dice: sé lo suficiente de computadoras como para entender qué puede causarme problemas. Y hay una cosa que especialmente he aprendido a las malas. Cuando se oprime la tecla de borrar, su trabajo se pierde. La memoria se borra. Esta es la imagen de lo que pasa cuando perdonamos. El perdón se otorga no porque la otra persona se lo merezca, ni siquiera porque se lo pida, sino porque Dios nos ha perdonado, convirtiéndonos entonces en canales de perdón. Y de esa gracia que recibimos, debemos dar. Así que oprimimos la tecla y borramos el registro de sus faltas, de las que cometen con nosotros, como si jamás hubiesen pecado en contra nuestra. Es así como Dios nos ha perdonado, y es así como Él nos pide que perdonemos nosotros. Amén. Bueno, es así como Dios pide que nosotros perdonemos. Pone el ejemplo del perdón, lo pone como en la computadora, ¿cierto? Que cuando nosotros le damos la tecla borrar, entonces eso ya se borra de la memoria. Eso ya no se trae a la memoria. Borramos el registro de las faltas. Como si jamás se hubiese pecado en contra nuestra. Así como Dios nos perdonó, nos preguntamos, ¿será que nosotros podemos perdonar? O sea, nosotros todos los días estamos expuestos a las ofensas. Y si nosotros requerimos de unos requisitos para perdonar, como por ejemplo, bueno, para yo perdonar, necesito que la hermana que me ofendió o la persona que me ofendió venga y me pida perdón.
o venga y confiese su pecado. Yo así sí borraría ese registro de esas faltas y haría como si nunca hubiese ocurrido esa falta. Pero ¿qué pasa, mis hermanas? Si nosotros vamos a la realidad, eh, hay ofensas en las cuales no se confiesa, no se admite. Entonces, si nosotros dejamos acumular esas ofensas porque la persona no hace como yo quiero, como yo pido o como se debería, y dejo acumular en mi corazón el resentimiento, la ira, la amargura, el enojo, entonces pues imagínense, no por dentro con todo eso eso es una bomba de tiempo, o sea, eso no me beneficia, la amargura no beneficia, el enojo no beneficia, eso nos enferma, eh, eso nos estresa. Cuando hay estrés, cuando hay amargura, no se puede dormir, no se puede relacionar eh, con las personas de una forma amable, no siempre estamos con un temperamento colérico, estamos siempre respondiendo en alta voz porque hay algo ahí en nuestro corazón, ¿cierto? Hay algo que está incrustado allá como esa raíz de amargura y está echando sus raíces y da su fruto. Entonces no hay paz, no hay bondad en nuestro corazón, no hay misericordia, pues eso no se va a ver por ningún lado porque hay resentimiento y amargura. Nosotros vamos al día a día, como les decía, es inevitable las ofensas, tanto recibirlas como yo hacerlas. Por ejemplo, mis hermanas, si yo voy en el bus y de pronto me pisan, de pronto me empujan, de pronto yo como soy alta estoy pasando y una señora me dice, ay, pero esta señora tan alta se me va a echar encima, corra para allá. Me habló feo, me habló áspero, no era mi intención molestarla. Es inevitable las ofensas, ¿no? Y esas ofensas son como cotidianas. De cierta manera somos como ofensores cotidianos, sin nosotros proponerlo, porque de pronto en el bus yo puedo tener una acción eh, con una persona, de pronto al cogerme duro del bus, la puedo agredir sin intención, o muchas cosas que pasan en el día a día que nos hace ofensores, mis hermanas. Si nosotros necesitamos un protocolo de que esa persona tiene que pedirme perdón, que esa persona tiene que confesarlo, que esa persona tiene que venir a mí porque fue el que me ofendió, entonces yo voy a dejar acumular una cantidad de ofensas que son como ofensores cotidianos, los llamaríamos así, entraría ahí como en esa categoría. Seríamos muy amargadas porque, por ejemplo, en mi casa, por ser esquinera, es muy común que los perros salgan a orinar y hacer sus necesidades ahí. Y hay personas que no recogen, ¿sí? Hay personas que dejan ahí sus desechos, ¿no? De los perritos. Eh, Uno sale o abre las ventanas para ventilar y sube ese olor y se pega el sol ahí, entonces, ¿qué le toca a uno? Baje y barra, ¿cierto? Barra, recoja, lave, y a veces en la mañana, en la tarde otra vez, y eso se va acumulando, y en la semana y todos los días, pues uno una vez es cuando uno se empieza a llenar de amargura y le parece que eso es injusto, entonces uno dice, ay, cómo sería chévere uno saber de dónde es esa persona y cómo ir y reclamarle, o ir y dejarla ir a su bolsita y decirle, oiga, no haga eso. No estamos exentos de esas ofensas diarias, ¿sí? De esas ofensas cotidianas. Esas ofensas, ¿cuál es el manejo? ¿Cierto? Pues pasemos por alto por eso, ¿sí? No podemos ir por la vida a toda hora, vecina, usted me dejó la basura, vecina, el perro, me subí al carro, al bus, señora, pero ¿cómo se le ocurre cómo me pisó, señora? Entonces nos convertiremos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en reclamos, en reclamos, en reclamos, en problemas, en ofensas, sino que todas esas ofensas cotidianas las debemos pasar por alto, debemos borrarlas, así como nos dio el ejemplo de la computadora. Debemos oprimir la tecla de borrar y quitar ese registro. Porque imagínense nosotros guardando el registro de ofensas diarias, de ese tipo de ofensas que son tan cotidianas, tan comunes, sería terrible, ¿no? Creo que no habría hojas suficientes para llenar tanto de las que me hacen a mí como las que yo
puedo llegar a hacer a otras personas. Vamos a hablar un poquito del significado del perdón. Aquí hay varias palabras que tienen relación, que son sinónimos o se relacionan con el perdón. Dice la escritora. En los textos originales escritos en hebreo y griego, las palabras que se traducen como perdonar tienen significados diferentes pero relacionados. Quiere decir llevarse lejos, enterrar, cubrir, perdonar, reconciliar, pasar por alto, enviar lejos y restaurar con gracia. Mis hermanas, les voy a invitar que tengamos nuestra Biblia, las que puedan, porque hay unas que están ocupaditas, pero nos pueden escuchar. Vamos, hermanas, Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ahí vemos uno de los significados del perdón, que dice pasar por alto, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién Dios puso por propiciación? A nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Alguien que me lea Salmos 103, 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Amén. ¿Cómo Dios nos ve? Por ser el motivo por el cual fue muerto su único hijo. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios perdona? Por ser el motivo por el cual fue muerto su hijo, mis hermanas. ¿Quién quiere responder? Con misericordia. Amén. Amén. Esa fue la respuesta de Dios, misericordia, y dio a su hijo. ¿Sí? Vio nuestro pecado y no se vengó, que es lo que hacemos nosotros cuando alguien nos ofende. Entonces me tengo que vengar, esa persona tiene que sentir lo mismo, esa persona tiene que sufrir por lo que me hizo. Y eso no lo hizo Dios. ¿Sí? Dios nos vio injustos, pecadores, obradores de maldad, muertos de nuestros delitos y pecados. Y Él antes nos da una solución. Antes nos dijo, este es el problema del hombre, voy a dar una solución. Y es enviar a su hijo. Como leyó en el Salmo 103, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Entonces, eso es pasar por alto, mis hermanos. Pasó por alto el castigo, lo pasó por alto, no nos lo hizo pagar. Y aparte de todo, nos dio la solución. Nos dio la solución, o sea, nos respondió con misericordia, nos respondió con su hijo. ¿Y quién fue el que llevó ese castigo? Su hijo, el justo por los injustos. Entonces vemos cómo Dios nos ve. Y hagámonos esta pregunta, ¿cómo yo veo a mi ofensor? ¿Cómo yo le respondo a mi ofensor? Como les decía ahorita en el ejemplo inicial. No, para yo perdonar tiene que venir, tiene que acercarse, tiene que pedirme cita y si tengo tiempo, y tiene que tener una buena excusa en verdad, porque esto sí, estoy demasiado molesta. Y tiene que pedirme perdón y de pronto restituirme y más. Entonces vemos que Dios no hizo eso con nosotros. Dice que antes pasó por alto y nos dio esa solución y no nos trató como nos merecíamos.
como nuestras maldades, no nos pagó conforme a eso. No nos dio el justo pago, sino antes nos perdonó y nos proveyó de un Salvador. Y fue el Señor Jesucristo el que pagó la culpa de mi pecado. Vamos ahora a ver, dice aquí que se llevó lejos. En, en, en la figura, que es como una estrellita azul, ¿cierto? Entonces ese es uno de los significados también del perdón. Dice que se llevó lejos, pero ¿qué fue lo que se llevó lejos? Seguimos ahí en el Salmo 103 del 10 al 12. Dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor para los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Nosotros cantamos que el amor de Dios es tan alto, ¿no? Que no puedo ir arriba, tan ancho que no puedo salir fuera y profundo que no puedo ir abajo. Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones. Entonces, ¿qué fue lo que se llevó lejos? Lo que se llevó, lo que lo echó lejos de nosotros, ¿qué fue? Nuestras transgresiones. Las envió, las llevó lejos. ¿Se acuerdan, mis hermanas, de la Pascua que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento, donde debían matar ese animalito, ese corderito, y debían pintar los dinteles de la puerta? Y cuando venía el ángel de la muerte, que venía a traer juicio sobre los egipcios, entonces veía la sangre del dintel del animal del cordero y pasaba por alto, ¿cierto? Porque esa sangre cubría, era una sangre que los hacía justos, o sea, que los justificaba en ese momento, que les decía, no, acá no va a entrar el juicio de Dios, ellos van a ser salvos del juicio de Dios. Entonces, por eso ese ángel que estaba cumpliendo el propósito de Dios de matar a los primogénitos, mató a los primogénitos de Egipto, pero no los primogénitos de Israel. Vamos ahora a restaurar Romanos 5:10. Dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos reconcilió porque nosotros estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios. Él nos reconcilió con Dios. Al reconciliarnos con Él, pues se restauró esa comunión. Es por eso que usted y yo hoy podemos doblar rodilla y orar y tener la fe y la certeza que Dios nos escucha. Es por el mérito de Cristo, es por el perdón de Cristo que yo puedo hacer eso. Yo me puedo acercar a Dios en oración, en petición, en ayuno, ¿cierto? Y todo es el mérito de Cristo. Borrar el registro. Alguien que me busque en Miqueas 7:19. Amén, hermanita Empera. Siga, mi hermanita. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces ahí nos habla que sepultó, ¿sí? Sepultó, enterró. ¿Quién sepultó? ¿Quién enterró? Dice que no las iniquidades. Ahí en ese versículo que leímos, en Miqueas 7, 18 al 19, dice que Él perdona. Otra característica, olvida. No retiene para siempre el enojo. Entonces vayámonos evaluando nosotros. Si perdonamos, si olvidamos cuando nos ofenden, no guardamos para siempre el enojo, o al otro día, a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, seguimos enojados. Dice que se deleita en misericordia, vuelve a tener misericordia, sepulta nuestras iniquidades, echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces vemos cómo la obra de Dios es tan completa en nosotros y todo lo que implica el perdón.
Yo quiero que mis hermanas compartan algo, alguna actividad que a ustedes les guste hacer. Ay, Dios les bendiga, mis hermanitas. A mí me gusta leer. Me gusta leer. ¿Qué otra hermanita tiene así un hobby, un gusto? A mí me gusta mucho coser. Bueno, digamos, con relación a la comida, a alguien que le gusta. Amén, hermanita emperatriz. A mí me gusta mucho cocinar y mantener la casa arreglada. Me gusta mucho hacer aseo y cocinar. Ah, bueno, está por ahí nuestra hermanita Jennifer. Amén, sí señora, a mí me gusta mucho cocinar, pues de todo, pero más que todo, todo lo que tenga que ver con postres. Bueno, por eso la mencioné, porque iba a decir que su merced por ahí publicó de que le gusta mucho el merengón. Mi hermana que pasa por ahí, usted cuando pasa el mes y no, usted dice, oiga, no, ya pasó un mes, 2 meses y no me he comprado un merengón. Yo creo que mi hermana dice, no, me lo voy a comprar, ¿cierto? No es un gusto que se da todos los días, pero lo tiene presente y es algo en lo que se deleita. Por ejemplo, la que le gusta leer. Dice, no, ya me acabé de leer este libro, tengo que mirar qué otro libro me gustaría leer. Entonces no es algo que toque estarle recordando, diciendo, las que les gusta cocinar, uy, mire ya qué hora es y no está el almuerzo, o porque cocinan siempre lo mismo, no, sino que es algo que uno mismo se deleita. Cuando uno lo puede hacer seguido, uno dice, no, ya es hora de hacerlo. Produce un gozo, un deleite, una satisfacción. Nos gusta hacerlo. Y cuando lo hacemos, ¿con qué actitud lo hacemos? Pues contentas, ¿no? Yo me imagino a la hermana Jennifer comiéndose merengón. Contenta, pues ya hasta lo publica. Ella está deleitándose ya con su merengón. Es la que le gusta leer, ¿con qué actitud lo hace? Uy, tan chévere, mire, no entiendo esto, voy a buscar ese significado de esa palabra. Eh, Voy a retroalimentar este libro buscando las citas bíblicas, no sé. La que le gusta mantener su casa, uy, no, estas cortinas ya llevan mucho tiempo, están rotas, hay que cambiarlas, entonces se deleita, ¿no? Y va y busca esa nueva cortina y busca ese nuevo mantel, está en función de eso, de lo que le gusta hacer, la que le gusta cocinar. Uy, bueno, sería chévere probar hacer un nuevo postre, o sería bueno ampliar mi menú y empezar a mirar como por el lado de las pastas, qué pastas diferentes puedo hacer. Entonces no es algo que hay que empujarla y cuando lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría. No estamos diciendo no puedo, no tengo tiempo, si me queda tiempo lo hago, sino que le buscamos el tiempito, porque es lo que nos gusta. Mire cómo en Miqueas nos dice que Dios se deleita en misericordia, o sea, que Dios se deleita en perdonarnos. Y eso es maravilloso, mis hermanas. Entonces, Dios no está allá, digamos, con un garrote. Hoy Ilma tuvo ira, entonces está su garrote. Hoy Jennifer no perdonó rápidamente, está su garrotazo. Hoy en Pera le llegó el enojo, ¿no? Se dejó ganar el enojo por una situación acá con las niñas. Entonces, si Dios fuera así, que a cualquier falta, a cualquier momento, tome su garrotazo, pues yo creo que todos los días tendríamos muchos garrotazos, ¿cierto? Pero él dice que se deleita en perdonar. Entonces, ¿cómo es que Dios actúa? Vamos a la iglesia. Al hermano Heraldo siempre le gusta predicar mucho sobre el perdón, sobre el amor al prójimo, que de pronto decimos, el hermano Oraldo otra vez hablando del perdón, del amor al prójimo, de perdonar, de que nos amemos, de que seamos unidos, porque siempre como que ese mismo tema tan repetitivo, ¿no? Nosotros podemos llegar a pensar eso, pero realmente ahí está el amor de Dios, ¿sí? Si eso es tan repetitivo, es lo que realmente nos está haciendo falta. Ahí está el amor de Dios, en la predicación, en mi tiempo devocional a solas. Vuelve y me está hablando del perdón, vuelve y me está hablando del enojo, o vuelve y me está hablando del chisme. En la predicación del domingo, vuelve otra vez que el amor a los hermanos, que perdonar. Entonces no creamos que eso es casualidad o que a alguien ya se le acabó el tema, no. Ese es el amor de Dios eh,
hablándonos, instruyéndonos, ¿sí? Diciéndonos, oye, pero ya no tienes que pensar así, pero ya tienes que cambiar tus palabras, son muy duras. Debes empezar a usar palabras más dulces, más amables. Debes tener una actitud más humilde frente a lo que no te gusta. Entonces, ese es el amor de Dios, ¿sí? Que Él se deleita en decirnos, oye, pero ¿por qué estás pensando así contra su hermano? Siempre el Señor ahí con su palabra, siempre diciéndonos, cambia, pero llevas mucho tiempo con ese rencor, pero llevas mucho tiempo con el problema de la lengua. Ya es hora de que te arrepientas, suelta eso. O sea, no más. Porque si no fuera así, imagínese, nosotros viviríamos de castigo en castigo, pero dice que Él se deleita. ¿Qué está haciendo Dios con este estudio, mis hermanas? Él se está deleitando porque nos está enseñando de que debemos enterrar las ofensas, debemos restaurar, debemos reconciliarnos, debemos pasar por alto y no debemos llevar un registro de todo lo que nos están ofendiendo, sino olvidarlo, dejarlo en el pasado, perdonarlo. Entonces ahí está el amor de Dios. Vamos a seguir adelante, mis hermanas. Además de fallarnos entre nosotros mismos, también fallamos muchas veces a Dios. Continuamente lo hacemos. Él es el creador de todo. Él es el juez del universo, o sea, Él tiene poder, señorío. Y Dios, a pesar de ser el juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. O sea, antes de Dios emitir un juicio, antes de Dios decir, voy a hacer juicio, voy a hacer justicia, dice que se deleita y que se complace en perdonar. Así como dijimos al principio, mis hermanas, ¿cuál fue la respuesta de Dios a que nosotros éramos enemigos de Dios y alejados de Dios? Su respuesta fue misericordia. Su respuesta fue, oye, tú tienes un problema, yo tengo la solución, ¿sí? Y nosotros no respondemos así a nuestros ofensores, ¿sí? Ay, oye, tú tienes un problema que te la pasas hablando mucho de mí, entonces te traigo esta solución. Eso nunca lo hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestra casa, con nuestros hijos. Entonces ellos van creciendo y nosotros vamos identificando qué problemas tienen, ¿no? Qué problemas de la mentira. eh, eh, bueno, nosotros vamos descubriendo muchas cosas en ellos. Nosotros, antes de ir a entrar al castigo, al juzgarlo, a hacerle un castigo rígido para que no lo vuelva a hacer, qué bueno que actuáramos como hace Dios con nosotros, de sentarnos con ellos, de instruirlos, de decirle eso no te sirve, eso no te lleva a ningún lado, eso te perjudica, eh, eso te aleja de la comunión con Dios, eso no nos sirve aquí para relacionarnos, eso te hace daño por esto y lo otro. Y cómo nosotros sí implementamos esa solución, ¿no? Esa salida, ayudamos antes de entrar como a ese juicio. Segunda de Corintios 5:19. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 5:19, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces ahí, ¿cómo pasó por alto? ¿Cómo pasó por alto? No llegó, digamos, el daño, el pago a nosotros, sino que fue el Señor Jesucristo el que nos redimió. Entonces, mis hermanas, redimir es liberar. Redimir es liberar a alguien del pago de una deuda. Nosotros teníamos una deuda. Como mirábamos la clase pasada en Colosenses 2:14, dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó enclavándola en la cruz. Entonces esa ley me hacía a mí culpable. Yo no era capaz de cumplir toda la ley. Dice que anuló el acta. O sea, según la ley, eh, éramos pecadores, mentíamos, no honrábamos a padre y madre, bueno, sentíamos envidia, teníamos orgullo, bueno, muchos pecados. Entonces, ¿cómo éramos entre esa ley?
¿cómo estábamos? Pues culpables y llevábamos un registro. Está siendo chismosa, está haciendo su propia justicia, le gusta juzgar a los demás. Entonces eso era una lista bastante grande. Pero Cristo vino y, como dice, anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. O sea, había un dictamen, muerte, pero él vino y cumplió y satisfizo la ley y satisfizo también los justos juicios de Dios. Entonces, redime es liberar al pecador de la culpa y del poder del pecado. Y esto fue por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aparte que nos liberó de esa deuda que nosotros teníamos, perdonó nuestros pecados, nos liberó, nos perdonó, nos quita la culpa, quita de nosotros el poder que tiene el pecado sobre nosotros. Alguien que nos lea Marcos 10:44, mis hermanos. Amén, hermanita. Sí, siga, mi hermana. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y el 45, mi hermana. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces eso es redimir. Él nos rescató, ¿cierto? Nos compró, nos rescató. Entonces vemos cómo su perdón a través de todo lo que implica el perdón, dijimos que redimir, reconciliar, pasar por alto, enterrar, llevar lejos, todo eso. Entonces, como vemos, su perdón es completo, es permanente, es incondicional, porque él no dijo, no, Empera tiene que hacer algo bueno, venga, la observo hoy, a ver, ¿qué hizo? Se levantó, uy, no, sí, hizo algo chévere, vea, hoy perdonó a Raúl, entonces ya es merecedora de mi perdón, listo, entonces ya entra en la lista de los justificados, entonces ella ya entra en la lista de los escogidos. No, ese perdón fue incondicional, yo estaba lejos de Dios, yo estaba lejos de su justicia, lejos de su aprobación. Dios no me puso a mí condiciones para perdonarme, no, Él me perdonó y su perdón fue incondicional. Y fue inmerecido, porque nuestros hechos no merecían el perdón de Dios, merecían el castigo justo de Dios, la retribución de nuestros propios hechos, porque eran hechos de pecado, de maldad. Bueno, vamos ahora con Primera de Juan 2:1. Alguien que lo busque, por favor. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, nosotros ya veíamos cómo éramos antes del perdón y cómo fue después del perdón. También vimos cómo toda la obra de Cristo que hizo por nosotros nos reconcilió, bueno, todo. Y aparte de eso, mis hermanas, es nuestro abogado. O sea, Él está todavía defendiéndonos. Por eso decimos que su perdón es completo, porque muy seguramente mañana de alguna forma seré ofensora, ya sea de mi hermano o algún mandamiento de Dios que yo no lo lleve a cabalidad justamente, completamente. Y ahí está el Señor actuando como abogado. Entonces es bastante completo, mis hermanas. Dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, mis hermanas, mire lo que sigue haciendo ese perdón de Dios. Es permanente, es continuo, es activo, mis hermanas, porque dice que nos purifica nuestras conciencias para poderle servir. Mire, todos los que servimos de alguna manera en el camino de Dios no éramos dignos de hacer ese servicio para el cual nos llaman, para el cual nos tenemos en cuenta. Y había una conciencia que nos acusaba, que nos decía, pero ¿tú qué vas a hablar del perdón?
sí, mire lo que pasó, pero tú qué vas a hablar de la ira, si usted a veces le gana la ira, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también limpia nuestra conciencia? ¿Y para qué no la limpia? Para que le sirvamos, ¿cierto? Entonces vemos cómo su obra es tan completa. Entonces, la obra del perdón de Dios es muy grande y nosotros no nos podemos jactar. No es que ahora yo estoy haciendo porque es que yo sí tengo mérito, porque es que yo sí, nada. Es porque Cristo limpió nuestra conciencia, es porque Cristo me da su amor permanente, es porque Dios nos ama. Mira la figura que el Señor Jesucristo usa hablando del perdón con el hijo pródigo, ¿sí? Ese hijo pródigo estaba gozando de las bondades de su padre, ¿cierto? Pero un día dice, como que me cansé de esto y más bien me voy a ver qué me ofrece el mundo. Y se fue ese hijo pródigo, y se fue. Y el padre quedó ahí, quedó como a la expectativa, y como siempre, uno que es padre, pues orando y pidiéndole a Dios y todo. Y cuando vuelve ese hijo, ¿qué hace ese padre? ¿Cómo lo recibe? Con los brazos abiertos, con fiesta. Y como vemos, como dijo el hermano mayor, ¿cómo es posible? O sea, como que le está celebrando lo que hizo. No, no le estaba celebrando lo que hizo. Él había perdonado ya a su hijo, por eso lo pudo recibir así. En cambio, el hermano, su hermano no la había perdonado, ¿sí? No había perdonado lo que él había hecho con su padre, de dejarlos, de ir y gastar esa herencia y no importarle nada, no valorar esa herencia del padre, eh, no darle buen uso a esa plata, ir y cometer tantos hechos de pecado. Entonces, eso el hermano mayor no lo perdonó, por eso él lo recibió de esa manera, muy diferente como lo recibió el padre. Ahora vemos la figura de la oveja perdida. Dice que estaban ahí, ¿cierto? Esas 99 y se perdió esa oveja. ¿Y qué hace él? Se va a buscarla. Y ese es Dios, ese es Dios. ¿Sí? Aparte que nosotros nos vamos, aparte que nos descarriamos, tomamos malas decisiones y nos vamos a sufrir nuestras consecuencias, Dios antes nos busca y si nos ve heridos, nos alza, nos venda las heridas. Entonces, la verdad que la misericordia y el amor de Dios es muy grande, es constante. Yo lo siento en mi vida, mis hermanas, y yo sé que en la vida de ustedes también. Vamos a leer Romanos 8:34. Bueno, antes de leer, les voy a hacer una pregunta. Nuestro Señor Jesucristo hizo su obra salvadora, resucitó y se fue al cielo. Mis hermanas, ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? ¿Qué creen ustedes o mis hermanas que ya llevan más tiempito? ¿Qué hemos aprendido que está haciendo Cristo en el cielo en este momento? En este momento Cristo está intercediendo por nosotros. Dice la palabra de Dios que se fue a preparar morada. Pero aparte de eso, de toda la obra que hizo en la cruz, oye, sigue intercediendo por nosotros. Dice, ¿quién es el que condenará? Hace la pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tremendo, mis hermanas. Eso es, no sé, como si alguien nos ofende y nosotros le ofrecemos el perdón, le ayudamos, le damos la mano, restituimos la amistad, bueno, pasa muchas cosas. Y todavía sigue fallando. Y yo sigo diciendo, no, hay que perdonar porque la palabra de Dios dice que debemos perdonar 70 veces 7, ¿no? Entonces ahí es cuando nos comparamos con el perdón de Dios, de verdad que nosotros no sabemos perdonar, no sabemos perdonar, no sabemos. Se nos dificulta, se nos hace imposible, se nos hace injusto. Pero cuando nosotros necesitamos ese perdón, ay, no, si queremos que Dios se lleve lejos nuestras transgresiones, si queremos que Dios se olvide,
queremos que además de todo, pues siga intercediendo, porque pues sigo en esta humanidad, ¿cierto? Seguiré recibiendo ofensas y seguiré de alguna manera también siendo ofensor. Entonces, no, yo sí necesito todo eso para mí, en verdad. Pero cuando tenemos que ofrecerlo, nos limitamos mucho. Vamos a seguir adelante retomando un poquito de lo que hablamos sobre la justicia, la clase pasada. Efesios 6:14, mis hermanos. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Voy a leer la parte A. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Mis hermanas, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y Cristo también se presenta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿cierto? Alguien que busque 2 Timoteo 3, 16, 17. Mientras yo voy a leer Hebreos 4:12. Entonces, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Entonces vemos cómo la palabra de Dios hace una obra tremenda en nuestros corazones, mis hermanas. Dice que corta y es una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que la palabra de Dios, cuando entra en nuestra vida, cuando es esa verdad revelada en su palabra, tiene un propósito. Y es partir el alma, es partir el espíritu, es partir las coyunturas y los tuétanos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del perdón y empezamos a ver cómo es el perdón de Dios, pues yo con relación al perdón de Dios, de verdad que no, me falta demasiado, me falta mucho. Y creo que estaba dando un perdón según mi pensamiento, según mi criterio. Pero cuando yo comparo el perdón que Dios dice que yo debo dar en el criterio, en el pensamiento de Dios, de verdad que nos encontramos faltos. Ahí es donde se parte el alma, donde se parte el espíritu, donde se parte las coyunturas y los tuétanos. Dice también que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios, mis hermanas. Entonces, por eso es la verdad, esa verdad a la cual yo debo de apegarme como cristiano. ¿Quién tiene 2 Timoteo 3, 16 al 17? Amén, hermanita Ampera. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, hermanita. Sí, señoras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces vemos ahí cómo la palabra de Dios hace una obra tremenda en nosotros, mis hermanas, cuando nosotros vayamos a la iglesia, cuando tengamos estos tiempos de estudio. Esto es un tiempo muy importante. Es un tiempo, ojalá que cuando estemos en la iglesia no haya esos elementos distractores cuando está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está haciendo una obra especial, me está mostrando a mí mis limitaciones, está mostrando a mí mi pecado, está mostrando a mí que no me estoy ajustando en muchas áreas de mi vida a la verdad que es Dios, a la verdad que Dios me pide. Entonces, mis hermanas, dice que instruir en justicia, aunque hay una justicia atribuida, yo ya soy justificada por la obra de Cristo, hay una justicia práctica, ¿cierto? Porque dice que instruir en justicia, o sea, hay una justicia que yo debo practicar, hay una justicia que Dios me pide, me demanda a partir de esa justicia atribuida.
Entonces, mis hermanas, ¿cuál es la verdad? Porque el mundo tiene muchas verdades. Otros dicen la verdad relativa. La verdad es depende de donde usted la vea, o depende de lo que usted crea, o depende de su cultura, o depende de su creencia, o depende de lo que usted quiera hacer, que es lo que nos está diciendo la ideología de género, ¿cierto? Entonces, eso no es que está bien o mal, sino es lo que usted quiera hacer y esa es la verdad. Entonces, nosotros ya vemos como cristianos que la verdad está en la palabra de Dios y la verdad es la palabra de Dios y Cristo es la verdad que nos liberta, amén. Entonces dice Efesios 6:14 que nosotros debemos ponernos el cinturón de la verdad. Debemos nosotros tener en cuenta en relación a cómo actuamos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo sentimos, según qué, según la verdad. Ahora dice Efesios 6:14, la parte B, vestidos con la coraza de la justicia. La justicia dice que es algo recto, algo preciso. Es cuando una persona actúa con justicia. O sea que nosotros, la justicia que Dios nos pide es alinearnos a las expectativas de Dios. Esa es la justicia. La justicia es obrar, actuar. Pero ¿según qué? ¿Según qué criterio? Como ya lo vimos, según la palabra, la verdad de Dios. Entonces, eso es la justicia. Y dice que yo debo vestirme. Debe primero ceñirme. Ceñirme es alinearme. Alinearme. Yo debo alinearme a la verdad de Dios. Y después dice, vestidos con la coraza de la justicia. Esa coraza de la justicia es como yo actúo. Es alinearnos a las expectativas de Dios, a la palabra de Dios. Pues cuando alineamos nuestro comportamiento a la verdad que nos revela Dios por su palabra. La verdad de Dios es como la plomada. Entonces yo tomo la palabra, por ejemplo, el perdón, y empiezo a tomar esa plomada de la palabra de Dios y empiezo a ponerla en mi vida. Entonces esa plomada me va diciendo, oiga, usted veía ese muro derecho, usted dijo, yo ya no tengo problemas con el perdón, es más, ya terminó esa pared, pero resulta que cuando yo cojo la plomada de la palabra de Dios y la pongo en la pared, me doy cuenta que estoy torcida, me doy cuenta que ese muro no sirve, que hay que echarlo para abajo. Entonces, la verdad es la plomada de Dios y la justicia es cómo yo me alineo, cómo yo busco esa regla, ese filtro, esa plomada y la pongo en mi vida. Es usar la plomada de la verdad y darme de cuenta las falencias que hay en mi vida. Ya hoy vimos qué es la verdad, hoy vimos qué es la justicia, justicia perfecta de Dios. Dios es perfecto, esa es su norma de justicia. Dios es santo, es perfecto. Esa fue una clase de justicia que vimos nosotros, la justicia perfecta de Dios. Levíticos 11 del 44 al 47 dice, porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo. Entonces, Él es santo, como Él es santo, demanda justicia, ¿cierto? Demanda santidad, demanda que el hombre actúe con justicia. Pero nosotros como humanos no somos justos, como lo muestra la palabra de Dios en Isaías 64:6. Dice que nuestra justicia, nuestras obras, son como trapo de inmundicia. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que esa perfección en el hombre es completamente imposible, porque como ya leímos, ya entramos mal, porque estamos destituidos de la gloria de Dios y lo que nosotros consideramos justos, nuestras obras muy justas, muy chéveres de mostrar, dice que son como trapos de inmundicia. Entonces, esa justicia perfecta de Dios es imposible que el hombre la cumpla. Cuando el hombre reconoce, cuando usted y yo reconocemos eso, es que nosotros empezamos, como dice, a menguar y a decir, esto en mis propias fuerzas
esto en mi propia justicia, en mi propio deseo, en mi propio anhelo, no lo voy a lograr, como es en el caso del perdón. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas buscan en su propia fuerza, en su propio mérito, buscar esa perfección, que solo está en Dios, porque ya vimos que en el hombre no la hay. Entramos a un hecho de perfeccionismo, ¿cierto? Entonces, ese perfeccionismo es, yo quiero por mi propio mérito, por mi propia fuerza, agradar a Dios. Podemos cometer dos errores. Nosotros vimos que uno de esos errores era la justicia propia. Romanos 10:3 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí había unas personas, más exactamente los judíos, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban ignorando la justicia de Dios. ¿Y qué estaban procurando hacer? Estaban procurando hacer la suya propia. Dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, eso no lo querían hacer, no se querían sujetar, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Voy a leer el 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que crea en él no será defraudado. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. O sea, él oraba, él tenía un anhelo y una oración, era la salvación de Israel. Porque yo soy testigo, dice Pablo, de que tienen el celo de Dios. O sea, los judíos sí tenían el celo de Dios, Israel, pero no conforme al verdadero conocimiento. ¿Por qué no lo tenía con el verdadero conocimiento? Porque ignoraban la justicia, lo que acabamos de leer, y establecían la suya propia. Entonces recordemos ahí que cuando el hombre quiere hacer o alcanzar esa perfección que solo existe en Dios, va a conseguir esto, ¿cierto? Por sus propias fuerzas, ya juro, es hacer su propia justicia. Como nosotros lo leímos en Mateo 6, del 1 al 6, que ellos hacían las cosas para vanagloria, para ser vistos, para ser reconocidos, para que dijeran, oh, este hombre sí es justo. Entonces hacían esas obras de justicia porque querían hacer su propia justicia y ser muy reconocidos. Entonces, otro peligro que puede haber es aumentar la norma. Mateo 23, ¿quién me quiere leer Mateo 23? Desde el 1 hasta el 13 le podemos dar lectura. Mateo 23 del 1 al 13, ¿sí? Sí, mi hermano. Listo. Entonces, amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Entonces, ¿ellos qué hacían? Aumentaban la norma, ¿sí? Y inventaban y sacaban más normas. Por ejemplo, decía el sábado que debían guardarlo, pero llegaron hasta ser culpables de las personas que guardaban el sábado cuando le daban de comer a un animalito, de beber, ¿cierto? Dice el Señor Jesucristo. Pues, pero si ustedes ven su animalito que está atrapado o que tiene una necesidad o que necesita beber agua, ustedes no van y lo auxilian. ¿Qué pasaba? Habían unos que juzgaban eso, ¿no? Terrible, faltador del sábado, no guarda el sábado. Entonces se les olvidaba también la misericordia. Entonces como que le aumentaban a la norma. O sea, como que ponían esa norma a un nivel que era imposible cumplirla. Era imposible. Porque, por ejemplo, no debían hacer obra el sábado. Alguien cargara una aguja en este momento en su billetera y un hilo, entonces sería acusado de que él quería hacer obras, que él quería coser, que él quería hacer eso en sábado y era ya culpable de faltar al sábado, ¿sí? A no guardar el sábado. Llevaban la norma a un nivel que era imposible, dice el Señor Jesucristo, dice, pero es que ustedes ni con un dedo pueden llevar eso, es que no lo pueden hacer. Y si quieren que los demás lo hagan, vemos cómo el ser humano a fuerza, perfeccionismo, legalismo quiere agradar a Dios, cae en estos errores, que es aumentar la norma. Aquí hay una definición de legalismo que les voy a leer. Legalismo es el acto de poner la ley por encima del evangelio, estableciendo requerimientos para la salvación más allá del arrepentimiento y la fe de Jesucristo. El legalismo reduce los preceptos generales, amplios e inclusivos de la Biblia a códigos rígidos y estrechos. Entonces ahí vemos de uno de los errores que se puede llegar a cometer. Otro, modificar la norma. Primera de Reyes 12:25. Bueno, antes de entrar a leer, les voy a entrar en un contexto que pasaba ahí. Aquí, en este momento de la historia, se había dividido el reino en dos. ¿Por qué? Pues por causa del pecado. Dios permitió, como forma de juicio, que se dividiera. Entonces se dividió en el sur y su capital era Jerusalén, o sea, la parte de abajo del mapa, ¿cierto? El sur. Ahí, ¿quién reinó? Roboán, que era hijo de Salomón. Recordemos que él empezó a subir impuestos y no, es que yo soy hijo de Salomón, entonces si Salomón les cobraba tanto de impuesto, entonces yo les voy a triplicar o les voy a aumentar, y buscó el consejo de los jóvenes, se fue Roboán, pero eso era designio de Dios, Dios lo permitió así porque ya se iba a dividir el reino, entonces las otras tres dijimos, no, nosotros no nos vamos a someter a eso, y nos vamos con Jorobán, que fue el reino del norte, la parte de arriba del mapa, el reino norte, y ahí se fueron 10 tribus, y la capital era Samaria. El reino de sur lo cogió el hijo de Salomón, Roboán, parte sur, y su capital era Jerusalén. Entonces, en Jerusalén estaba el templo. Entonces, Jeroboán, que cogió 10 tribus, mire lo que sucedió. Entonces reedificó Jeroboán a Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboán pensó en su corazón, ahora la casa de David recuperará el reino. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ya habéis subido bastante a Jerusalén, aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire lo que hizo este rey con estas 10 tribus. Su capital era Samaria.
Ahí ellos se dividieron, entonces ahí no había templo para que ellos fueran a ofrecer sacrificios, bueno, a hacer los cultos. Dijo, no, yo me quedé con estas 10 tribus, pero este pueblo igual tiene que buscar a Dios y adorarle. Entonces, ellos se van a ir a Jerusalén porque allá está el templo. Y yendo allá, de pronto, pues, ya me quiten como su respaldo, ¿no? Su respaldo. Dice, su corazón de este pueblo se volverá a Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí. Entonces, a él se le ocurrió la gran idea de modificar la norma, ¿cierto? Entonces, ellos debían adorar en el templo y tenían unas normas de cómo hacerlo, los sacerdotes y todo. Entonces dijo, no, yo ya tengo la solución. Pues la solución es hacerme 2 becerros de oro y que adoren aquí a Dios. Pero es que, y antes les dice, aquí están tus dioses, Israel, las cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Esos becerros lo habían hecho subir de la tierra de Egipto, era mentira. La norma de Dios estaba establecida, ¿cierto? Vayan al templo, adoren solo a Él. No, él la modificó. Él dijo, no, pues vamos a seguir la norma de Dios, pero no como la norma de Dios, con la verdad que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Como Dios lo establecía, sino como a Él se le ocurrió establecer esa verdad, o sea, con su propia justicia. Y modificó la norma y ya no permitió que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar, sino que edificó, ahí dice, unos lugares y puso 2 becerros y los puso a adorar a esos becerros. Tremendo, porque no los dejó ir a orar a Jerusalén y más encima no les permitió adorar a Dios, sino que los convirtió en idólatras. Se puede cometer errores, ¿cierto? Al buscar ese perfeccionismo, ese legalismo, se puede aumentar la norma, que fue lo que hicieron los judíos, aumentar cantidad y cantidad de normas que ni siquiera ellos podían cumplir. Modificar la norma es cuando yo arreglo la norma, yo cojo el mandamiento de Dios y lo adapto, ¿cierto? Lo modifico para yo poderlo cumplir o hacer la justicia propia. Entonces, ¿quién de mis hermanas se anima a dar un ejemplo? ¿Cómo podemos ver esto en nuestra actualidad? ¿Cómo podemos aumentar la norma? ¿Cómo podemos modificarla? Y al modificarla y al aumentar, hacer una justicia propia. Creerme que yo soy justo. ¿Quién se anima? Bueno, yo creo que uno aumenta la norma cuando uno exige más de lo que uno mismo puede dar. Eso es aumentar la norma para mí. Eso es algo que se vive día a día. Y pienso que eso es una forma de uno como padre, como ser humano, aumenta la norma. Uno quiere que las demás personas no se equivoquen, los hijos no se equivoquen, los que viven alrededor no se pueden equivocar porque tenemos una verdad. Y en ese orden de ideas, pues uno acepta que las demás personas se equivoquen porque uno piensa que si se equivocan es porque les falta entendimiento o porque no toman las cosas de Dios en serio. Entonces uno aumenta esa norma exigiendo que las demás personas den de lo que uno mismo sabe que puede estar padeciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando nosotros hay legalismo o hay ese perfeccionismo en nuestra vida, nosotros cometemos muchas, no sé, errores, embarradas en nuestros hogares, mis hermanos. Porque yo he escuchado, por ejemplo, cuando un hijo está desobediente, está rebelde, hay personas que hasta le llegan a decir, y este hijo del diablo, ¿sí? Este hijo del diablo. Entonces, imagínense lo que estamos diciendo, imagínense, porque cometió un error, sí, dijo una mentira, igual es pecado, nosotros no vamos a decir, no, está muy bien, pero llegar a decir, este hijo del diablo es como yo creerme, bueno, yo sí alcancé, yo sí, y usted, hijo del diablo, ¿cierto? Entonces, gravísimo. Por ejemplo, en la iglesia, voy a poner un ejemplo que es muy de mujeres, en la vestidura de la mujer. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios que me revela? Que mi vestidura debe ser honesta y debe ser como mujer, ¿sí? O como hija de Dios, que profeso ser hija de Dios, que digo que soy cristiana, que profeso piedad. Esa es la norma. Cuando hay un legalismo, un perfeccionismo, ¿qué hace el hombre con esa norma?
Ah, no, sí, la norma de Dios dice que deben ir honestamente, honradamente, como mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿qué dice el hombre? Ah, no, eso le agrada a Dios, hay que agradarle más. Entonces, la mujer tiene que ir con la falda en el tobillo. Ojo, en el tobillo, no arriba. No, es en el tobillo. La mujer, otros dicen, en otras iglesias, ¿cierto? Otros dicen, bueno, la mujer puede usar manga por mucho hasta acá, ¿sí? Y no puede ser manga transparente, tiene que ser manga opaca, así está en un calor ni el tremendo. Entonces, la gente que hace, amoldarse a eso, ¿cierto? A esas leyes, el cabello, bueno, Dios le agrada, Dios dice que la hermosura del cabello, la gloria de la mujer es el cabello, no se la pueden cortar, nunca, así le salga horquilla, así, mejor dicho, le prendan los pedos a sus hijas, mire a ver qué hace, pero no se lo puede cortar porque usted peca, usted ya está pecando, usted ya está faltando a la norma. ¿Ay, qué hizo el hombre? Aumentó y puso una cantidad de cosas que es imposible de llevar, ¿cierto? Ahí se aumentó la norma. Ahora, ¿qué pasa en caso contrario? ¿Cómo se modifica la norma? La norma de Dios es una, es inmovible, siempre usted lo leerá, servirá para todas las épocas. Pero usted dice, no, yo de cristiana es que no me puedo cortar el pelo, que es que la falda hasta el tobillo, que así sea en un calor la manga tiene que ser manga larga. No, yo no puedo cumplir eso. Dios sabe que yo soy femenina, que yo tengo mis curvas, pues Dios me hizo así. Yo tengo que estar bonita, yo tengo que estar presentable, yo tengo un esposo, yo estoy joven, a mí no me van a vestir como una monja. No, a mí sí no me van a imponer eso. Entonces, yo digo eso, pero ¿qué hago? La ajusto a mí, con esas excusas de que no me van a imponer, que son legalistas, que están mal, que están diciendo que es pecado lo que no es pecado. Entonces, me voy con unos escotes tremendos, me voy con minifalda, mejor dicho, o falda larga, pero bien apretada. Entonces, ¿hay qué hice? Modifiqué la norma de Dios a mi conveniencia, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, a lo que yo me deleito, a lo que yo me siento bien. Entonces, ¿qué hice ahí? Modificar la norma de Dios para mí. Entonces, es otro error. ¿Qué pasa con la propia justicia? Los que ven de que, uy, no, en esa iglesia sí se visten hasta el tobillo y en esa iglesia sí no se cortan el cabello, en esa iglesia no se maquillan, entonces, eso sí están cumpliendo. Entonces, ahí está la justicia propia, ¿no? Eso sí son más santos, eso sí dan para el cielo primero que nosotros, ¿cierto? Entonces, creo que con este ejemplo entendemos muy bien lo que hoy quise resaltarles sobre la justicia propia. Toda eso no cumple la justicia de Dios. Son esfuerzos humanos tratando de verse más santo que otro, de buscar la justicia y la aprobación de Dios por méritos propios, porque yo me pongo la falda larga, así esté montando caballo, así esté nadando, allá me meto con esa falda larga que no pueda ni nadar, ¿sí me entienden? Entonces es tremendo. Recordemos ahora la justicia comparada. Ya pasamos de la justicia perfecta que solo la cumple Dios, ¿cierto? Recordémonos que la justicia comparada nos engaña. El fariseo entró a orar y él se comparó con el publicano. Era más pecador el publicano, entonces por eso él se vio más justo. Él dijo, yo ayuno, yo oro, no soy ladrón, no soy adúltero, y es más, dijo, como este, y lo señaló. ¿Pero por qué el publicano sí salió justificado? Porque él no se comparó con nadie, ni con el que parecía más pecador o más santo, que en este caso sería fariseo, sino que él se comparó con Dios, con la justicia que Dios demanda. Entonces, él sí sintió que le faltaba mucho, por eso se pegaba y decía, sé propicio a mi pecador, estoy pecador, no he cumplido tu demanda tan santa, tu norma moral no la llevo, hoy tuve un mal pensamiento, hoy tuve ira, hoy reaccioné mal, hoy otra vez hablé mal de mi prójimo,
otra vez hoy echando chismes. Él se comparó con esa verdad de Dios y se hizo falto. Por eso fue justificado, porque reconoció su pecado, pidió perdón y fue justificado. Dijimos que esa justicia comparada te engaña, ¿no? Porque te hace ver más que los demás porque me estoy comparando con el que yo considero peor. O me hace sentir menos inmerecedor de la gracia de Dios, inmerecedor del perdón, yo no tengo remedio, yo no puedo, eso del cielo no es para mí, nunca lo voy a alcanzar, no. Vemos también cómo decíamos que la justicia comparada te desanima, porque recordemos que Saúl se comparó con David. Desde el momento que él dijo, no, David es mejor, está recibiendo la aprobación de Dios, está haciendo mejor. Al compararse a él ya empezó el error y él se desanimó. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta? Que él se hubiera comparado con la justicia de Dios. Hubiera dicho, bueno, ¿y yo por qué estoy persiguiendo a David? Lo puedo hacer segundo, puede ser el comandante de mis ejércitos. Si él se hubiera comparado con la justicia de Dios, hubiera llegado al arrepentimiento, hubiera llegado a decir, no, de verdad que estoy desagradando a Dios, yo no debo matar. La justicia atribuida, dijimos que era la que nos declaraba inocente ante todo acusado. Entonces, mis hermanas, para la próxima, ya teniendo un poquito de claridad y repasando un poquito, vamos a ver la justicia práctica, que esa es la que Dios me demanda y es la que Dios me ha capacitado para yo poderla hacer. Esa es la justicia práctica. Entonces, las invito, mis hermanas, para que reflexionemos en este pequeño resumen, en este pequeño retomar de todo lo que hemos visto, que es el perdón, y la justicia que es de Dios, la justicia atribuida, la justicia comparada, y ahora vamos con la justicia práctica, que es a lo que nos compete en cuanto al perdón. Mis hermanas, voy a estar orando y terminamos por esta noche. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Nuevamente, gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es la espada que corta nuestro corazón, que corta nuestra propia justicia, esa palabra que corta mi argumento, que corta esa rebelión que hay en nosotros, Señor, esa justicia propia. Tu palabra, Señor, dice que rompe el alma, que cala hasta el alma y que rompe también nuestros tuétanos. Esa palabra de Dios es la que me permite a mí caer y hallarme falto, Señor, ante tu demanda. Y me dice que siempre que escuche tu palabra, lo haga en humildad, lo haga en mansedumbre, lo haga permitiendo que Dios entre a los rincones de mi corazón y muestre mi dificultad y muestre mis falencias y yo llevarlas ante la presencia de Dios y decirle, Señor, no puedo, pero con tu ayuda lo podré hacer. No puedo perdonar, pero con tu ayuda lo puedo hacer. No puedo olvidar, pero con tu ayuda recordaré esto, pero sin sensación de venganza, sin sensación de tomar la justicia por mi mano, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este momento. Te damos gracias por la disposición de mis hermanas. También pido, Señor, por cada una de ellas, Señor, por sus dificultades, por lo que has mostrado en cada una de nosotros y que nosotros podamos llevar esto a tu presencia, podamos llevar en oración y podamos llevar en práctica, Señor, lo que tú nos estás enseñando a través de este estudio. Te damos gracias, amado Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, Dios les bendiga.